Así que, como decía, vamos a hablar de este reglamento de protección de datos desde el punto de vista de la ciberseguridad, también legal, y es que introduce muchos cambios que afectan a las empresas. Voy a empezar por ti, precisamente, este tema. ¿Cuáles son los principales cambios, los más importantes que afectan a las empresas? Mira, el principal cambio que encontramos en el reglamento, que por cierto ya está en vigor, entró en vigor en mayo del año pasado. Efectivamente. Lo único que sucede con este reglamento es que nos han dado un periodo hasta el 25 de mayo de 2018 para adecuar todas las empresas. Así que tenemos un periodo todavía razonable para ponernos las pilas y hacer cosas. Bueno, la fundamental... Bueno, mientras se lo explica, efectivamente, aunque se aprobó en abril, en mayo del año pasado entró en vigor, pero todavía queda un año. Eso también es un poco arma de doble filo porque las empresas se pueden relajar. Dicen, nos queda un año es tiempo, pero a lo mejor hay muchas cosas que llevar a cabo, ¿no? Sin duda, sin duda. Las empresas, por lo general, las empresas normalmente se suelen relajar hasta que llega el último momento cuando ya no te queda más remedio que cumplir. Pero es necesario darse cuenta de cuál es la estructura del reglamento para saber que el momento para empezar a cumplir es ahora. Y este cambio del que estamos hablando es el siguiente. Con la llamada LOPD, que es la ley actual que regula el tema de la protección de datos, un abogado sin conocimientos informáticos puede llegar a una empresa y decir, según la ley, según el reglamento de la LOPD, tienes que implantar estas 4 medidas de seguridad en tu empresa. Esto lo puede seguir haciendo, de hecho, un abogado conforme a la ley actual. Sin embargo, el reglamento lo que dice es, esas medidas de seguridad ya no valen. Ahora tiene que ir un informático especializado en seguridad informática a la empresa, determinar cuáles son las posibles brechas de seguridad a través de las cuales pueden entrar los atacantes e implementar las mejores medidas de seguridad que existen en el mercado para evitar esos ataques. Con lo cual, un abogado ya no puede hacer eso. Ahora, gracias. Bueno, ¿qué tal se me oye? Bueno, vosotros me oís. ¿Qué bien? Bueno, chicos de YouTube, la principal medida de seguridad ahora no se impone a través de una ley, sino que en realidad se impone a través de una auditoría de seguridad informática para dar respuesta adecuada a todas las posibles brechas de seguridad. Ese es el principal cambio. Está muy pensado este reglamento, Carlos, para también los usuarios, para mejorar la protección de sus datos, ¿no? Pero ¿las empresas están preparadas para proteger estos datos de los usuarios? A ver, las empresas, lo primero y primordial es identificar qué datos son los que tienen que proteger dentro del propio reglamento. Es decir, cualquier empresa tiene cientos de miles de millones de datos que realmente no están obligados a este tipo de protección o a utilizar este tipo de herramienta. Entonces, una vez, a partir de identificación, las empresas sí que tienen que protegerlas según el propio reglamento, ¿no? Yo entiendo que las empresas hoy por hoy no están preparadas por un porcentaje bastante elevado. Y yo creo que esa arma de doble filo, que es este periodo que nos han dado de cadencia, los que tenemos que utilizarlo bien somos nosotros. Somos las empresas de seguridad, son los asesores, en este caso legales, que están trabajando con la implantación, o como decía Ignacio, buscar a alguien de fuera de la propia compañía que te diseñe esa implantación, tanto a nivel tecnológico como a nivel legal, y que te ayuden en el camino para llevarte el cumplimiento, ¿vale? Al final el cumplimiento nos lleva a todos al mismo camino, ¿no? Me da miedo una multa, me da miedo porque el día que esté en vigor, el día 25 de mayo de 2018, el día 26 venga alguien y me multe. Ese es el miedo que tenemos todos, ¿no? Pero para eso tenemos que prepararnos. Evidentemente la multa nos va a asustar, pero de entrada no es cuestión ya de multa, sino al final incluso es cuestión de imagen de la compañía, el tema de la comunicación de la información respecto a las personas afectadas o incluso a la propia Agencia Estatal de Protección de Datos, ¿no? Lo importante es manejar bien el reglamento y adecuarte en este periodo, evidentemente con el apoyo de empresas como la nuestra, como la de Pablo o cualquier otra. Sí, ese tema que has mencionado precisamente lo quería tratar porque es muy relevante, es muy llamativo, esta parte de la normativa en la que hay que comunicar cada violación de seguridad que tengan las empresas en 72 horas e incluso a los usuarios que hayan sido afectados. Eso, obviamente, aparte de las sanciones que puede haber, que ahora hablaremos de ellas también, supone una pérdida de imagen muy importante para las empresas, ¿no? Hombre, pues sí, es muy importante tener toda esa información. ¿Perdón? Sí, se ve bien. Sí, se me ve bien.
Es muy importante para las empresas dar toda esa información al usuario, informar en 72 horas e intentar tener el mínimo impacto posible con todas las herramientas que podemos trabajar y aparte pues saber que el usuario que está protegido y que está seguro y darle todo ese tipo de información. Y muy importante que todos los datos que tengamos que sean del usuario, pues el tema de toda la información, pues que si en un momento él necesita que se borre, pues que se borre y que no haya ningún problema luego legal ni ningún tipo de denuncia del usuario contra la empresa, pues porque que sepa que está trabajando con una empresa potente y que sepa de lo que está hablando, ¿no? De hecho, ostras, esto es magnífico, se me oye fenomenal. ¿Se me tiene que oír tan bien? Seguro que sí. De hecho, esto que acabáis de comentar es otro de los principales cambios en el reglamento. Como supongo que todos sabéis o intuís, vosotros lo sabéis, la normativa actual obliga a las empresas de teleco, en determinados casos, a notificar las brechas de seguridad que sufren. Bueno, pues el reglamento no habla de empresas de teleco. Dice cualquier empresa, cualquier administración pública que sufra una brecha de seguridad tiene que notificárselo a la Agencia Española de Protección de Datos en España dentro de las 72 horas siguientes a que esta brecha de seguridad ocurra. Y además, lo que indica es que, lo que voy a decir es una de las cosas que más me flipan, lo que indica es que si esta brecha de seguridad es posible que haya afectado a datos personales, es posible, no quiere decir que lo sepas con seguridad, es posible que haya afectado, te tienes que comunicar con todas las personas cuyos datos hayan podido ser afectados de alguna forma. Y si no tienes capacidad de comunicarte con ellos, cosa que puede suceder si sufres un ransomware, por ejemplo, y te cifran todos los datos, si no puedes comunicarte con ellos, tienes que publicar los detalles de la brecha de seguridad sufrida en un medio de comunicación social, adecuado al tipo de usuario que tengas. A los trabajadores, en su caso, pues sería una newsletter interna, pero ¿y si son usuarios de una página web, de una red social o usuarios, por ejemplo, de la propia administración pública? Tienes que ir a un medio de comunicación social adecuado, que puede ser la Gaceta, El País, El Mundo, el ABC, Sataka, el que corresponda. Es una de las principales novedades también. Al final es un ejercicio de responsabilidad para las propias empresas, ¿no? Les están diciendo esto, los datos personales son oro, cuídalos bien, ¿no? Porque lo que tienes no es tuyo, es precisamente de los usuarios. Efectivamente, las empresas normalmente dicen, bueno, las empresas no, los que quieren vender soluciones dicen, tienes que implementar mi solución porque si no te van a multar. Hombre, sí, hay una parte importante en relación con esto, pero es que realmente lo importante es proteger a tus clientes para que sigan confiando en ti, a proteger a tus trabajadores, porque sus datos están en juego, protegerlos incluso sobre sanciones, sobre multas, sobre posibles despidos. O sea, lo que importa en realidad aquí es proteger la vida de los demás y proteger a tu propia empresa, porque si no vas a sufrir un escarnio público al tener que publicar en un medio de comunicación que en una especie como de esquela digital que tu empresa ha muerto digitalmente por un ataque. Entonces, ¿cuál va a ser la supervisión a las empresas de todo esto? ¿Cómo se va a supervisar que realmente...? Porque claro, yo creo que echa la ley, echa la trampa, seguramente encuentren alguna forma de no tener que notificarlo. No sé, por ejemplo, en este caso de las violaciones de seguridad, dicen que hay que notificarlo en máximo de 72 horas desde que se haya tenido constancia de la misma. Pueden decir, no, es que yo no he tenido constancia. Y siempre que constituya un riesgo para los derechos y libertades de los ciudadanos. No, es que no constituye un derecho. O sea, ¿realmente pueden saltarse un poco esta normativa o no va a ser tan fácil? Bueno, realmente, a ver, hay algunos de los que estáis aquí presentes que sé que sois de Madrid, algunos, sabéis que es una de las ciudades con más carril bici, pero es que han hecho trampa, porque los carriles de coche de la ciudad han puesto encima de ellos una señal horizontal que pone máximo a 30 km por hora. ¿Cuántos creéis que en la capital, en Madrid, van a menos de 30 km por hora? Evidentemente, nadie. De hecho, yo lo he intentado y me han pitado. Entonces, en este tipo de situaciones, si la norma dice que tienes que notificar en un plazo máximo de 72 horas a menos que creas que los derechos fundamentales no han sido perjudicados, las empresas van a decir por dentro, yo mejor no lo notifico por si acaso y me voy a escudar precisamente en que considero que los derechos no han sido afectados. Bien, ¿la agencia se puede enterar? Por supuesto, si esto sale a la luz, por cualquier vía, si un trabajador lo notifica, si por ejemplo,
pasado un tiempo, los maleantes, los delincuentes informáticos hacen uso de esos datos para cualquier cosa, ahí se va a saber. Se van a saber dos cosas. La primera es que se incumplió el deber de notificación y la segunda, se va a saber que la empresa no tenía implementadas las medidas de seguridad necesarias en plazo para evitar esa brecha de seguridad. Con lo cual, una sanción doble, en realidad. Notificar no significa que te vayan a inspeccionar. Notificar significa que has cumplido tu deber. Y la Agencia Española de Protección de Datos no investiga a menos que crea que de verdad lo merece. Yo difiero una Carlos. cosa con Pablo. Me parece Adelante, que decidiéramos tú y yo, adelante. pero Sí, sí, difiero una es- cosa. es- Es decir, sí que es verdad que, bueno, entiendo que habrán compañías que están aprovechando un poco el tirón respecto al nuevo reglamento. Es decir, como un nuevo reglamento implica utilizar una serie de herramientas tecnológicas, yo que la tengo me pongo a venderlas como un loco. Yo creo que en ese sentido nosotros hemos realizado una labor, y tú lo sabes de sobra, además eres protagonista sé. de la misma, que ha tenido siempre una tendencia como hacemos nosotros en el día a día, es divulgar, formar y si te hace falta yo lo tengo. ¿Vale? Por eso hemos redactado, bueno, has redactado tú exactamente este resumen. Lo hemos publicado de manera evidentemente gratuita para que la gente se forme, investigue, si tiene alguna necesidad respecto a la adecuación, que vea cuál es esa necesidad y más allá de eso, nosotros evidentemente tenemos la herramienta. ¿no? Es un buen informe, ¿verdad? Es muy bonito, me lo he leído varias veces. Es sobre cómo cumplir este tipo de cosas con el nuevo reglamento. ¿Se Exactamente. puede acceder? ¿Pueden acceder? Sí, lo tenemos en nuestra página web de manera gratuita para la descarga, s.gdpr.es, para poderlo descargar de manera gratuita. En este informe, yo, como decía antes, lo he leído varias veces. Y además, yo, que no soy ni tecnólogo ni abogado, ni mucho menos, me da la sensación de que está redactado de forma de que todo lo podamos entender. Y de que todo podamos entender y veamos qué necesidades tenemos, tanto a nivel de una auditoría legal como a nivel de auditoría tecnológica, y para ese cumplimiento, qué herramientas puedo necesitar, ¿no? Evidentemente nosotros al final las herramientas las disponemos y las ponemos a vuestra disposición, pero creo que en nuestro caso siempre tendemos a primero formar, a informar y después, más allá de eso, si la necesitas te la puedo facilitar. Eso por una parte. Por otra parte, con respecto a la comunicación a las personas afectadas respecto a la vulnerabilidad de su información, es importante también resaltar que si has adecuado ciertas partes o ciertas soluciones tecnológicas en este sentido, esta obligación de comunicar al afectado una brecha de seguridad se reduce. Es decir, no estás obligado a comunicar al afectado, sino únicamente a la Agencia Estatal de Protección de Datos. Y eso después, si tenemos que hablar más tarde de las sanciones, veis que existen diferencias importantes respecto a la utilización de esta herramienta o la no utilización. Con lo cual, tanto la sanción como después la comunicación pública y demás es bastante más exigente. ¿Vale? Sí lo es, sí lo es. En relación con lo que acaba de decir, gdpr.eset.es. Ah, hecho al revés, perdón. gdpr.eset.es. Perdón. Ahí lo tenéis gratis para Correcto. descargarlo. La verdad que eso es muy importante porque precisamente uno de los problemas de este tipo de normas es la complejidad que tienen. Hacer resúmenes, simplificarlo para que todos lo puedan entender es realmente importante. Porque, bueno, en el caso de grandes empresas que cuentan ya con sus departamentos jurídicos de compliance, etcétera, bueno, pues lo externalizan o tienen asesoría, pero en el caso de las pymes realmente están más expuestas en ese sentido, ¿no? Evidentemente. El problema aquí es que afecta a cualquiera que almacene información Claro, personal. da igual que Es seas decir, grande o pequeño. Puede ser un fontanero que eres autónomo, pero que tiene los datos de contacto de tus clientes con su NIF o con su teléfono, cualquier dato personal, y estar obligado. Claro, siempre existe. Has de adecuar la necesidad que tienes a nivel tecnológico y a nivel de asesoramiento al servicio que tú proporcionas, ¿vale? Bueno, al final, hablemos de producto. Te hace falta cifrar esa información, porque una cifra de información tiene un coste relativamente barato, ¿no? Y además es el producto que disponemos nosotros o cualquier fabricante del producto que se puede instalar, desde un equipo hasta 1 millón de equipos, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, el asegurar el acceso a la misma ya es un poco más complejo. También se cita en el reglamento en cuanto al doble factor de autenticación para el acceso a la misma, porque se da cifra de información para evitar el mal uso de la misma y al mismo tiempo se debe impedir o intentar impedir el acceso con otro tipo de herramienta, ¿no? Pero al final este tipo de soluciones sirven tanto para un autónomo como para una gran empresa, más allá de que estés bien asesorado. El asesoramiento, evidentemente, Pablo puede dar sin un problema, pero yo, leyéndome el reglamento, tengo ya unas nociones básicas de tecnológicamente que puedo necesitar. Voy a mi proveedor de tecnología que me vende el portátil o que me repara la impresora y digo, mira, necesito esto porque el reglamento me lo pide. Y estamos hablando de servicios, de productos que son, en mi opinión, son incluso baratos. ¿Qué pasos, Garicot, se debe dar para adoptar este reglamento, para llevarlo al día? Hombre, pues hay que tener un responsable de este tipo de información, hay que tener un responsable de área
para que pueda estar en sintonía con la empresa y que conozca y tenga información de toda la normativa que se está aplicando y que se va a aplicar a partir de mayo del 2018. Hay que informar también a los clientes de qué productos y qué normas tiene que aplicar y sobre todo, pues eso, saber la normativa, la información, informar a los clientes y saber con qué productos hay que trabajar y tiene que instalarse dentro de las empresas para que realmente se sientan las empresas seguros y sepan que con unos mínimos medios y un software que normalmente no suele ser caro porque puede ser en compra o puede ser como un servicio donde es puede ser un coste mensual, pues realmente el cliente, que puede ser una pyme de 50 personas o una gran empresa, independientemente del tamaño, va a estar cubierto y va a estar reglado en ese tema. Es importante, yo creo. Pues como habéis dicho, hablemos de sanciones, porque evidentemente el dinero al final afecta mucho en cuándo y cómo se llevan a cabo. Mayo de 2018, que es la fecha marcada en el calendario, ¿qué sanciones puede tener una empresa por no cumplir estas normas? A día de hoy, hasta el 25 de mayo de 2018, a día de hoy tenemos las sanciones que se imponen a través de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que van desde los 900 euros hasta los 600.000. Lo único que sucede es que la agencia trata de no imponer multas. Si te investigan, te dan un plazo para que cumplas y si no cumples, entonces te dicen, pues muy mal, por no haber cumplido, te tengo que sancionar con una multa. A partir del 25 de mayo de 2018, ese tope máximo del que acabo de hablar, de los 600.000 euros, escala y se va hasta los 20 millones de euros y en el caso de que sea una empresa, hasta el 4% de la facturación global del año financiero anterior, de la facturación global, no de una filial o una sucursal, es bastante. Entonces, por ahora lo que tenemos son sanciones que solo llegan a los 600.000 euros, afortunadamente, y se espera que haya un cambio en la Ley Orgánica de Protección de Datos para adaptarlo al reglamento, pero da igual, si no hay cambio, da exactamente igual. El reglamento europeo se aplica sí o sí a partir del 25 de mayo de 2018. Hay que tener en cuenta que en España sí que se está haciendo laxo respecto a la aplicación de las sanciones, pero nosotros tenemos información de países, creo que el referente es el del Reino Unido, donde se han aplicado sanciones realmente elevadísimas, ya con su ley orgánica interna, no con el nuevo reglamento, que también acaban aplicando, y estas sanciones se han aplicado y la gente no ha tenido más remedio. Por supuesto. En España, de hecho, a las compañías de cierto calado, de buena facturación, se le imponen sanciones de 600.000 euros, pero sin dudarlo. O sea, la agencia dice 600.000. ¿Por qué? Pues porque has enviado correos electrónicos en copia abierta a mucha gente y no se puede. Claro. O, por ejemplo, pues porque has permitido que tus trabajadores hagan fotografías dentro de la empresa para publicarlas a Twitter y en estas fotografías salen, por ejemplo, clientes. Entonces, no has tenido una medida, no has implementado una medida muy básica, que es la formación dentro de la empresa, que es obligatoria ya, pero es que con el reglamento es más obligatoria todavía, porque te obligan a formar no solamente sobre leyes, sino también sobre ciberseguridad dentro de la propia empresa. Así que ahí tendréis que ir, supongo, a formar. Sí, seguro. Para eso estamos. Eso es. La verdad que la introducción de este reglamento es bueno en este sentido, ¿no? Porque promueve este tipo de cosas. Pero ¿cómo va a cambiar o cómo está cambiando ya la forma de gestionar la ciberseguridad de las empresas este reglamento? Respecto al reglamento, la gente se está formando, es lo que contaba antes. Y al final sí que buscan la solución que el reglamento cita, ¿vale? Y creo que estamos en un periodo en que, sobre todo las grandes empresas, están todavía evaluando qué opción es la que van a necesitar. No son conscientes de realmente qué producto es, están evaluando primero qué producto es el que van a necesitar, después qué marca es con la que van a trabajar, porque sí que es verdad que el cifrado del disco no es como comentaba Ignacio, un antivirus. Un antivirus no es complicado, no es fácil, pero se puede cambiar prácticamente todos los años, ¿no? Un cifrado de disco es más complejo, puedes tener problemas con la recuperación de información si el cambio de producto no es el adecuado. Entonces, en nuestra opinión, las empresas en general que se vayan a adecuar durante el periodo que queda, que es poco más de un año, van a buscar una solución que evidentemente tenga un renombre y que les funcione bien. Como comentaba también Josep, al final lo que tienes que hacer es probar todos los productos que hay en el mercado, porque puedes probarlos. Y si alguien no te lo permite probar, tiene algún problema.
Porque en nuestro caso estamos convencidos de que probar nuestro producto te convence de qué es lo que podemos hacer por ti, ¿no? Pues probar todos los productos que hay en el mercado con respecto a la necesidad que tiene el reglamento y a partir de ahí que decida o el asesor, en este caso es alguien externo, o el propio responsable de seguridad o de sistemas a nivel interno. Sí, de hecho, otra de las normas llamativas en que introduces la existencia de este responsable, ¿no?, de seguridad de los datos, que además también se puede ver afectado en el apartado de sanciones. Eso es. De hecho, hay una figura que se llama delegado de protección de datos, que es incorporada por el reglamento. Fijaos, en las empresas de cierto tamaño también suele haber un presidente, actualmente, un presidente de la empresa, y por debajo el director jurídico. Bueno, pues el reglamento lo cambia. Lo que dice es que esto tiene que seguir así, pues si la empresa quiere, pero es que además va a haber un delegado de protección de datos a la misma altura que el director jurídico, cuyas decisiones no pueden ser cuestionadas por el presidente de la compañía, ni tampoco puede ser despedido en caso de que estas decisiones no caigan bien o no sean bien aceptadas por el director jurídico o el presidente de la compañía. Es un delegado de protección de datos que tiene que tener conocimiento jurídico, no dice la norma que tenga que ser licenciado en Derecho. Puede ser un informático que tenga conocimiento jurídico y además que esté especializado en protección de datos, que tenga una experiencia, yo digo que razonable, de unos 5 o 10 años. 10 años yo creo que sería lo más adecuado. Y es una persona que, sin tener conocimiento informático, no se lo exige la norma, va a tener que tener a su lado a una persona pues como vosotros, que sí que tenga conocimiento informático, que sea informático especializado en seguridad en la seguridad de la información y en protección de datos, para hacer toda esa auditoría interna, seleccionar las mejores soluciones que hay en el mercado e implementarlas. Así que este delegado de protección de datos va a ser obligatorio para 3 tipos de compañías. Básicamente, la administración pública es una de ellas. Otra de ellas son las empresas que realizan tratamientos de datos sistemáticos, de datos especiales, como por ejemplo pueda ser la orientación sexual o pueda ser la orientación también religiosa o las creencias. Y otro de los componentes también va a ser para aquellas empresas que realicen un tratamiento exhaustivo y continuado de una gran cantidad de datos, pues por ejemplo, pues, para seleccionar personal o etcétera. No sé si hay alguna pregunta del público, alguien que se anime. ¿Por allí? Está encendido. Vale. Solo una cosilla. Por la guía que estaban comentando antes, en el QR que tenéis en el folleto de la bolsa, os lleva directo. Bueno, es un segundo justo que me ha llamado, pero creo que no habéis llegado a hablar de esto, así que antes habéis dicho que si, bueno, creo que esto es para Pablo directamente, que si tienes alguna duda, si piensas que los datos de los clientes pueden haber sido comprometidos, estás obligado a notificarlo. Por ejemplo, para una empresa que almacena datos para pues, copias de seguridad y tal, decir públicamente que ha sido hackeado y que puede ser que los datos de sus clientes estén en riesgo, pues es un palo, ¿no? Digamos, si por así decirlo, digamos, finges o dices, bueno, yo es que no creo que los datos de los clientes estén comprometidos, aunque ni estés seguro y que luego resulte que sí lo estén, pero tú personalmente dices, bueno, no creo que hayan sido, sino simplemente ha sido un ataque de DDoS, por ejemplo, y ya está. ¿Tiene algún tipo de escarmiento después si resulta que sí que han sido comprometidos o...? Las sanciones actualmente se imponen por fallos técnicos y fallos humanos. Y en el fallo humano, en este caso, para determinar que ha habido un fallo humano, se va a hacer lo siguiente. La Agencia Española de Protección de Datos acudirá a la empresa y pedirá documentación en relación con el ataque. Es decir, si se sufre un ataque, por ejemplo, en mi empresa, la persona responsable de seguridad tiene que tomar un documento, o sea, un documento en blanco y escribir todo lo que ha sucedido y por qué, de forma razonada y justificada, considera que ningún dato de carácter personal ha sido afectado o si han sido afectados, cuál ha sido su alcance. Entonces, lo que se va a hacer en ese caso es acudir a ese documento y si el documento es sensato, es razonable, está bien elaborado, la sanción se pondrá de forma, o sea, se pondrá minorada o directamente no se pondrá ningún tipo de sanción, dependerá del caso. Así que hay que documentarlo todo. Creo que había otra pregunta por allí.
Hola, buenos días. Comentabas la figura en el organigrama de ese delegado responsable de seguridad. Interpreto o te quiero consultar. En el caso de empresas más pequeñitas o pymes, ¿esa figura se puede externalizar a través de una empresa que realice ese servicio? Sin lugar a dudas, es una persona física que puede ser de dentro de la empresa o puede ser externa. Mi recomendación para este tipo de casos es que siempre se opte por una persona interna, que tenga conocimientos suficientes y que esta persona interna pueda contar en todo momento con un asesor externo para resolverle las dudas que vaya teniendo en relación con protección de datos, seguridad informática y otras materias vinculadas. Pero sí, se puede externalizar, efectivamente. Claro, es que es mi duda, porque si por algún casual surge un error, una vulnerabilidad, realmente, ¿quién tiene la culpa ahí? ¿El contratado, la contratación? Como un poco... Las multas caen sobre las empresas. O sea, Sobre la la empresa empresa. es la que tiene que pagar, en este caso, la multa o incluso también las posibles indemnizaciones para los afectados. Ahora bien, si el incumplimiento dentro de la empresa tiene su origen o su causa en una mala decisión por parte del delegado de protección de datos, la empresa después lo que va a poder hacer es ir contra el delegado de protección de datos por esa mala decisión. Así que una opción razonable para determinado tipo de empresas es externalizar el delegado de protección de datos para que la empresa va a tener que pagar sí o sí, pero para poder ir contra él y no tener que despedir a un trabajador es decir, para ir contra incluso una empresa que tenga capital suficiente como para poder hacer frente a esas multas. Sí, porque ya has comentado que era como una figura muy blindada, ¿no?, de cara a las decisiones que tome respecto a la presidencia o al director. Efectivamente, es una figura blindada. Qué miedo dais los abogados, lo tenéis todo ahí Sí, herido. sí, es verdad que no hemos comentado con respecto al tema de sanciones que una mala decisión de, bueno, en este caso de un responsable de protección de datos dentro de una empresa puede conllevar una prohibición de trabajar con datos durante X periodo de tiempo. Es decir, si la toma de decisión tuya es errónea, más allá de que la empresa haya sido sancionada con X dinero, con X porcentaje de la facturación, eres tú el que está, en este caso, obligado a no trabajar con datos. Creo que el máximo son 10 años, puede ser, no sé si está verano todavía, pero una cantidad concreta de años en la que no puedas trabajar concretamente en ese puesto de trabajo. No puedes manejar datos, en este caso confidenciales, dentro de ninguna empresa. Por eso es aconsejable, en el segundo tamaño de empresa, en ir a buscar un responsable externo. Hay una pregunta que, de hecho, nos suelen hacer y es una conversación privada que he mantenido con Carlos, pero os la revelamos, que es la siguiente. Esa no. La otra. Bueno, vale. Entonces, venga, revelo la otra. No, queremos escuchar las dos. Ok, venga, pues las dos. Pero hay una de la que hablaré poco. Vale, mejor. No, ahora va en serio. Bueno, el otro también. Que me preguntan las empresas, ¿qué hago con este nuevo reglamento? ¿A quién tengo que llamar? Bueno, pues con independencia de a quién llaméis, a qué empresa o a qué tal, la forma sería la siguiente. Hay determinadas leyes que están en vigor y que ya son aplicables que indican qué medidas de seguridad concretas hay que aplicar. Con lo cual, la primera llamada es a una persona con conocimiento jurídico para decirle, hazme una preauditoría, dime qué leyes aplican a mi negocio e indícame qué medidas de seguridad sí o sí tengo que aplicar. Por ejemplo, administración pública, cifrado. Es algo muy básico. ¿Qué tipo de cifrado? Lo indica en el Esquema Nacional de Seguridad. O, por ejemplo, el tema de los antivirus, también lo ha comentado Ignacio, es obligatorio. O los dispositivos cuando salen del local, también. Bueno, pues esa parte, por un lado. ¿Cómo se llaman? Las infraestructuras críticas del Estado tienen normativa específica en relación con seguridad, de esquemas perimetrales, microsegmentación y demás. Bueno, pues se indican todas estas leyes y se empiezan a aplicar ya. Segundo punto, o sea, ya tenemos el primero, que es la preauditoría legal. Segundo, llamamos a un informático especializado en seguridad de datos y en seguridad informática. Y lo que hace es lo que dice el reglamento en el artículo 25, un análisis por dentro de la empresa, para ver cuáles son las posibles brechas de seguridad, tanto desde fuera como desde dentro de la propia empresa. El otro día estaba en una empresa y me reúno con el informático y me dice, nosotros hacemos las copias de seguridad, los empleados no pueden. Me reúno con la persona de marketing y me dice, bueno, yo me hago copias de seguridad todos los días y me las llevo a casa. Bueno, pues ese tipo de análisis es el que tiene que hacer el especialista en seguridad informático. Y en tercer lugar, tercer paso, hablamos otra vez con el abogado y lo que hacemos en este punto, en el tercer paso, es que
esta persona tiene que establecer todas las medidas legales de seguridad en la página web, en los contratos con terceros, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son 3 pasos: preauditoría, abogado, la auditoría informática, un informático con auditoría e integración, y en tercer punto, abogado nuevamente para implementar todas las nuevas medidas de seguridad de tipo legal que hay que introducir dentro de las empresas. Había otra pregunta por aquí, por si queréis ir trayendo. En este caso, el experto también en seguridad informática tiene que estar bastante impregnado de este reglamento, ¿verdad? Hombre, en nuestro caso sí tenemos un responsable de datos y esa es la persona un poco que se encarga de todas las normativas. Sí, también hay un asesor jurídico que legalmente pues recoge un poco la normativa y luego a nivel contractual lo mismo, es lo que un poco se ha comentado. Hay que normalizarlo y regularizarlo. Entonces, aplicamos las 3 fases. Y es un poco lo que habéis comentado. Si no hay personal para esa persona, yo creo que sí se puede externalizar. Pero sobre todo lo que hay que tener en cuenta, aparte de las normativas, que la información y sobre todo tener una herramienta que te permita tener eso, o sea, que cifrar todos los datos, que creo que es muy importante. Y que ahora mismo igual es una de las cosas que es un hándicap que no estamos aplicando. Igual que lo que ha comentado Carlos, ¿no? Que las empresas están todavía diciendo qué herramienta tengo que coger o cómo tengo que hacer. Está todavía un poco la cosa un poco verde. Y es verdad que solamente nos queda un año y yo creo que ahí sí tenemos que acelerar un poco todos, ¿no? Sí, hay que ponerse las pilas. La pregunta es que no sé cómo hacerla, pero bueno, ¿hasta qué punto es una amenaza que no ha llegado a buen puerto, un ataque que no se ha ejecutado, porque se ha quedado pues, en un firewall, se ha quedado en un correo electrónico que no ha sido abierto, o cuándo pasa la línea y es una amenaza que hay que notificar a la agencia? Hay que notificar aquellas amenazas que realmente suponen una intrusión dentro de los sistemas con acceso a datos personales o con posible acceso a datos personales. Si la empresa cree que a lo mejor han sido afectados, ahí hay que notificar. En relación con tu pregunta también, lo hablaba también con Gary hace un momento y con Carlos, ¿por qué se está haciendo tanto hincapié en el tema del cifrado, hablando también de las intrusiones? Pues por el siguiente motivo. Si un intruso accede, o sea, una persona, un delincuente informático accede a nuestro sistema y ve datos personales cifrados, es decir, ve archivos, no sabe muy bien lo que está viendo, hay que notificárselo a la agencia. Pero no hay que comunicárselo necesariamente, a menos que nosotros queramos, no hay que comunicárselo a los afectados. Porque no hay afectado realmente, porque el intruso no ha visto nada. Así que el cifrado es la primera medida de seguridad, junto con el antivirus y demás, pero el cifrado es la primera medida de seguridad que todas las empresas tienen que implementar ya. Un cifrado además selectivo, por archivos, con gestión de permisos y demás. En el caso de contar con cifrado, ¿también se reducen las sanciones? Sí, claro, por supuesto, porque puedes demostrar que has tomado una medida razonable para evitar que esas intrusiones puedan tener efectos contra los derechos de las personas. Así que sí. Implementar un cifrado, un firewall, un antivirus, es una forma de reducir sustancialmente la sanción o incluso evitártela. Solo iba a comentar que en el reglamento sí que se hace referencia al estándar de cifrado que tiene que tener el producto que tenga instalado. Es decir, no te sirve un cifrado cualquiera. Tiene que cumplir una serie de normativas que vienen determinadas en el reglamento para que ese estándar de regularización dentro de los estados que van a verse afectados por el nuevo reglamento, pues nos permita, si estamos, incluso en nuestro caso, ¿no? Como usuarios, que nuestra información está ubicada en el Reino Unido o en Alemania o en cualquier otro sitio y por lo tanto tenemos derecho a estar amparados dentro del reglamento, que la información esté cifrada cumpliendo estos estándares, de cierta forma nos da tranquilidad. Y en nuestro caso, como teniendo que cumplimentar el reglamento dentro de España, tenemos que buscar estos productos que estén certificados como que sí que son útiles y que sí que cumplen el reglamento. ¿Qué tal el nivel de implantación de productos de cifrado en España? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Qué tal es la implantación de productos de cifrado en España? Yo creo que el mercado nacional todavía no es consciente de lo que nos viene. La cantidad de empresas que tienen un cifrado de disco, las grandes corporaciones evidentemente sí que se están planteando y muchas de ellas tienen una solución ya instalada, pero la pequeña y media empresa, incluso la empresa de mediano tamaño, todavía no tiene ese producto instalado y todavía no está haciendo uso de ello. Nosotros, como proveedores de ese tipo de productos, pues el baremo que tendríamos es que la seguridad sí que es algo
que nos tiene a todos suficientemente concienciados para utilizar unos productos concretos. El cifrado de ISO con respecto al nuevo reglamento todavía no está implantado como debería, desgraciadamente, también es verdad. La verdad que este tipo de eventos, por ejemplo, los que organizáis vosotros, que se trabaja mucho en concienciación y en información, es algo que hace muy bien, además yo creo que sois referente en ello, pero además de este tipo de eventos de formación, ¿qué se puede hacer para que estas empresas se conciencien de la importancia de, entre otras medidas, el cifrado? A ver, por nuestra parte, yo creo que estamos haciendo todo lo que debemos de hacer. Comenzamos con la redacción del reglamento que hizo Pablo, y creo que fue en el mes de septiembre-octubre. Lo hemos divulgado con todos nuestros medios, por activa o por pasiva. Hemos participado en eventos, hemos participado en tours tecnológicos con otro tipo de organizaciones, y creemos que poco más podemos hacer. Lo que tenemos que hacer es lo suficiente ruido para que la gente sea consciente de las necesidades que tiene. Y ya te digo, y como hacemos siempre, ¿no?, exponemos la necesidad que tienes y después utiliza la herramienta que consideres, ¿no? Yo tengo una, pero utiliza la que mejor consideres y por lo menos cumple con el reglamento. Porque al final también tiene que algún tipo de interrelación tendrá, no reglamentariamente, pero sí a nivel de seguridad con el antivirus que está utilizando. Al final sí que es nuestro, ¿no? A eso me refiero. Y hay una duda también que tienen muchos usuarios. Los datos, si están alojados en España, vale, están protegidos, en Europa está protegido. ¿Qué pasa con los datos que están en Estados Unidos? ¿Qué relación tiene todo esto con el Privacy Shield de Estados Unidos? Cuando alojas los datos fuera de España, lo que haces es que los datos estén bajo la protección, en principio, de la normativa española, pero también bajo la protección del otro país. ¿Esto es una garantía? No, no realmente. No es una garantía por el siguiente motivo. Porque las leyes en otros países a veces van en contra de las leyes españolas. Ejemplo, este ejemplo que os voy a contar es completamente real. El otro día estaba con unos amigos ahí hablando con hablando sobre temas de móviles, aplicaciones y demás, y le pregunto a un compañero, a un amigo, ¿tú dónde guardas las contraseñas? Y me dice, pues yo, como contactos en el móvil, como hace todo el mundo. Le pregunté, ¿alguna vez has compartido esas contraseñas con alguien? Y dice, no, claro que no, son mías. ¿Tienes cuenta en Twitter, en Facebook, en Flickr? Sí. ¿Has compartido tu agenda de contactos para que te ayuden a buscar amigos o que puedas seguir a gente? Y dice, sí. Bueno, pues mira, esa agenda de contactos que tienes, que además no solamente tiene a tus familiares y amigos, sino también a clientes, la acabas de compartir con una empresa en Estados Unidos, que es Twitter, que es Facebook, que es Flickr. Es una transferencia internacional de datos que ya de por sí es una infracción muy grave, con sanción de 300.000 a 600.000 euros si te pillan. Y además de todo esto, estas empresas de Estados Unidos están dirigidas por la Patriot Act, que es precisamente una norma en Estados Unidos que dice que si el gobierno de Estados Unidos quiere tener acceso a esa lista, se lo pide a la compañía, y la compañía a través de la NSA se lo tiene que entregar. Esta normativa, esta Patriot Act, es la que, en el caso de Snowden, es la que hizo que el puerto seguro estadounidense, que es una lista de empresas seguras, dejase de valer. Dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿os acordáis de que os dijimos que podíais contratar con Google y con tal? Como si no lo hubiésemos dicho. Todo es ilegal. Entonces las empresas dijeron, ¿pero qué está pasando? Totalmente ilegal. Se ha construido otro acuerdo entre Europa y Estados Unidos que se llama escudo de la privacidad, Privacy Shield. Bueno, pues las empresas estadounidenses que sí están dentro de ese acuerdo son seguras, más o menos. En ese acuerdo está Google, están las principales empresas en las que podemos confiar. El tema está en que las demás empresas de Estados Unidos no son confiables. Y si queremos utilizar, por ejemplo, un CRM en Estados Unidos, que no está dentro del acuerdo del Privacy Shield, del escudo de la privacidad, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que firmar por escrito un acuerdo con la empresa estadounidense, tener el original en español junto con los poderes del firmante de la empresa estadounidense y entregar todo esto a la Agencia Española de Protección de Datos para que nos lo autoricen. ¿Quién ha hecho esto? No conozco a prácticamente nadie que lo haya hecho, a una sola empresa. Es prácticamente imposible. Con lo cual, consejo, contratad solo a proveedores de servicios que estén dentro del espacio económico europeo. Y si contratáis estadounidenses, antes de contratarlos, contratar es hacer un clic en acepto las condiciones. Antes de contratarlo, mirad que estén dentro del Privacy Shield, del escudo de la privacidad. Si no hacéis esto, os metéis en un problema gordo de entre 300.000 y 600.000 euros, más indemnizaciones a los afectados. ¿Otra pregunta por allí? Para el uso de las newsletters, MailChimp estaba en esa situación. ¿Actualmente en qué se encuentra? Actualmente está en el escudo de la privacidad. Vale.
Vale, porque hubo muchas empresas que tuvieron que migrar su newsletter a otras soluciones en Europa y en España, pero bueno, es que se perdía un montón de Sí. usuarios. Sí, Ahora sí, ya es seguro utilizarla de MailChimp nuevo. está en el acuerdo en el escudo de la privacidad. Sí, Claro. sí lo está. Otra pregunta por allí. Las empresas europeas deben contratar con Dropbox Empresa. Dropbox Empresa está en Irlanda, con lo cual no sale del espacio económico europeo. Ahora bien, normalmente las empresas pequeñas... Dime. Si Dropbox Irlanda hace esas réplicas, obligatoriamente, por ser Dropbox Irlanda la que lo hace, tiene que haber contratado con la empresa de Estados Unidos por esta vía que digo de los contratos, el enlace, la autorización de la Agencia de Protección de Datos irlandesa. Ahí está seguro. Siempre y cuando contrates con una empresa europea, todo es seguro, haga lo que haga esa empresa, o por lo menos tú tienes que tener la confianza de que es seguro. Y si deja de serlo por incumplimiento de ese proveedor, entonces sancionan al proveedor, porque tú has hecho todo lo posible por cumplir. Había otra pregunta por aquí. Hay que mirarlo todo bien. La verdad que las empresas tienen un gran ejercicio aquí de responsabilidad, mucho trabajo por delante. Sí la tienen, sí. Bueno, en la misma línea de la anterior pregunta, bueno, la seguridad informática en principio es imposible de base al 100%. Y me planteo que por mucho que cifres tu disco duro, por mucho que pongas contraseñas, por mucho que pongas doble factor de autentificación, no quita que tú arrancas tu ordenador portátil o el que sea cifrado, se arranca el sistema operativo, le das usuario y contraseña y que no haya un software de control remoto que está visionando tus contenidos. Otro ejemplo, que no haya una persona o un trabajador que te graba en vídeo, que te saque una foto de los datos personales, de los datos de clientes, de los datos de... O sea, no entiendo muy bien la ley cómo puede solucionar eso, por mucha medida de cifrado, por mucha medida de... la ley no lo soluciona, como muy bien has dicho. Entonces, en realidad, ¿qué haces frente a eso tú claro, como empresa o como proveedor de servicios? La norma de la que estamos hablando, que es el Reglamento General de Protección de Datos, se ha hecho de esta manera, es decir, ha quitado las medidas obligatorias y ha dado toda la responsabilidad en el informático, porque se han dado cuenta los que crean leyes de que todas las empresas estamos siendo atacadas todo el tiempo. O sea, si os digo la cantidad de ataques que mi empresa sufre a diario, somos, por ejemplo, los que hemos sacado de los tribunales a los que estaban siendo acusados de formar parte de la cúpula de Anonymous. Entonces, la cantidad de ataques que estamos sufriendo por los casos importantes que llevamos, por la cantidad de información que tenemos y que si se revelase mucha gente que está libre, bueno, debería seguir libre, por supuesto. Bueno, pues, porque son inocentes, todos mis clientes son inocentes. Bueno, pues, en ese tipo de casos, para ese tipo de casos se ha creado el reglamento, para poner la responsabilidad en la empresa y decirle a la empresa a trabajar, a implantar las medidas necesarias. Si la empresa elige mal a sus trabajadores y no son capaces de realizar este análisis de forma correcta, la empresa responde, porque tiene un deber que se llama, está en el Código Civil, que se llama el deber de vigilar, deber in vigilando, se llama habitualmente. Entonces, y deber de haber elegido bien, el deber in eligiendo. Así que la empresa es responsable de contratar a los proveedores adecuados que os generen confianza y a las personas, además, dentro de la empresa que sean capaces de desarrollar ese trabajo de seguridad informática. Sí, pero yo aún así insisto, es imposible. Es imposible. Sí, es imposible. Tú podrás cumplir las normativas, pero eso no quita que te vayan a robar. Hay que hacer todo lo posible. ¿Os acordáis de la ley de cookies? Sí, ¿no? Porque os veis el banner constantemente. Fue aprobada un sábado y tenía que estar cumplida por todas las empresas el lunes. Se dio un plazo de 24 horas en domingo para implementar sistemas de bloqueo de cookies en todos los sitios web de España. ¿Sabéis cuántas empresas consiguieron hacerlo? 0. Nosotros lo conseguimos, fuimos los primeros y lo hicimos el miércoles, porque no nos dio tiempo a hacerlo antes. Afortunadamente fuimos de los primeros que lo hicimos, pero los que imponen las sanciones, en este caso la agencia, es consciente de la imposibilidad de cumplir todo. Así que se fija... Entiendo que tú como empresa has procurado todo lo máximo posible, aún así, pues vía un control remoto te han saqueado y bueno, la agencia se supone que lo entiende y lo tendrá en cuenta. Efectivamente, lo tiene en cuenta. De hecho, si hay oportunidad, cuando nos des paso,
tengo aquí una bolsita mágica porque la informática es magia, así que me gustaría después mostraros lo que Hacer un traigo. truco. Hacer un truco. Sí. Bueno, de hecho, es que la verdad que hay un montón de preguntas sobre este tema. Seguro que el público tiene más, pero tenemos que acabar. Así que os voy a pedir que cada uno deis un consejo, un mensaje básico sobre la importancia de implantarlo y, por supuesto, que termines con el truco de magia, que estoy deseando verlo. Carlos, Gracias. por favor. Yo iba a comentar, bueno, a complementar un poco lo que tú estabas comentando. Lo que sí que es importante es, primero, concienciar al usuario dentro de la empresa, fuera de la empresa. Todos tenemos que estar concienciados. La protección 100%, tanto a nivel de cifrado de disco como a nivel de seguridad, no existe, ¿no? Después, citar otra cosa porque no lo he dicho, ¿no? El producto que nosotros disponemos de cifrado de disco se llama Teslo, por si alguien quiere buscar información en Internet o en nuestra página web. Y después, algo que tampoco hemos citado y que no está reflejado en el propio reglamento es el producto o, digamos, las soluciones que existen para proteger la información, incluso para la extracción de información de dentro de la propia compañía, ¿no? Data Prevention. Nosotros para eso también tenemos una solución, no está citada expresamente en el propio reglamento, pero sí que complementa bastante bien, dijéramos, todo un abanico de soluciones que comienzan con un antivirus, un escritorio Windows, y que acaban con este DLP, con el servidor bien securizado, con el cifrado de disco, que al final no nos va a proteger al 100%, vamos a intentar cumplir el reglamento, pero sí tenemos que buscar, y en esto sí que hablo físicamente del responsable de seguridad, de por lo menos la tranquilidad de que yo me acuesto por la noche y sé que he hecho todo lo posible. Después de esta noche me van a hackear un servidor y se va a llevar información. Pero yo he cumplido con todo lo que creo que tenía que cumplir para que esto no me ocurra o para que la incidencia sea la menor posible. Calicoich, por favor. Hombre, yo creo que lo que se ha comentado un poco, que dentro de lo imposible hay que hacer todo lo posible para que eso sea menos imposible. ¿Por qué? Porque al final, si tienes un agujero de seguridad, pues de un canuto así, pues es más fácil o sencillo que te entren que si lo tienes delimitado. Entonces eso es tener un buen antivirus, tener una buena herramienta de cifrado, tener un brownie en mano, un responsable del tema de la normativa de protección de datos e informar sobre todo a los usuarios. Yo creo que es muy importante, que muchas veces se nos olvida, informar a los usuarios y a las pymes de todo lo que está pasando y realmente dónde está el peligro y qué es lo que pasa si estáis incumpliendo esos datos, ¿no? Y muy importante, sobre todo el tema de datos, pues si tenéis los datos en cloud o en un data center, que sepáis que lo tenéis que tener en Europa o en caso de tenerlo fuera, pues tenerlo en un data center local allí, en México o donde sea. Entonces es importante sobre todo eso, información, formación y luego tener buenas herramientas que te ayuden a proteger. ¿Que siempre vas a tener un agujero que siempre te puede pasar? Pues sí. ¿Que es más difícil? Yo creo que sí. ¿Que nosotros como proveedores tenemos que intentar dar esa seguridad y mostrar y que el partner nos tiene que ayudar? Pues lógico, eso es lo que tenemos que, un poco entre todos, pues intentar llevar esto a buen puerto. Bueno, pues tenemos una última pregunta que nos llega a través del streaming de las redes. Jordi. Sí, en principio Fernando, que estaba bastante activo aquí en el chat, decía respecto a los datos que él ha encontrado que hay empresas que tienen un incumplimiento de la LOPD de alrededor de 1,5 millones, de las cuales empresas existentes respecto al 2016, en los datos del INE, hay 3.200.000. Entonces él dice, es decir, a lo largo de 18 años más del 50% no han cumplido. ¿Realmente creemos que estamos preparados o seguiremos pensando qué riesgo hay de que me pesquen? Bueno, realmente cuantas más normas incumplas, más probabilidad hay de que te cacen. Así que un buen consejo es tratar de cumplir todo lo posible, hasta donde puedas, buenamente puedas. Por poner un ejemplo, hace muy poco estuve en Perú. Tienen una norma parecida a la nuestra de protección de datos. Había 50 empresas inscritas en el registro de protección de datos de la agencia peruana. 50. Aquí en España estamos muy bien, o sea, estamos muy bien posicionados. Así que el hecho de que solamente haya ese número de empresas que cumplan o incumplan la norma, no me preocupa, porque los que estamos aquí tenemos un conocimiento que nos va a permitir estar a la vanguardia y escapar de las sanciones. Yo creo que no somos conscientes de estas cifras, pero por eso precisamente estamos aquí. Sí que somos conscientes que la empresa no está preparada, no tenemos los datos concretos, la INE sí que los tiene, pero nosotros lo que pretendemos es que las personas que asisten a este tipo de eventos, incluso a otro tipo, sean conscientes de las necesidades que tienen, porque al final se tiene que cumplir el reglamento. Perfecto. Y otra pregunta más a nivel más personal.
Hoy en día muchísimas empresas pues obviamente tienen mucha cantidad de gente que sale fuera, viaja, tiene portátiles, tiene smartphones y cada vez la gente coge y lo tiene unificado todo en la misma SIM o en el mismo terminal. ¿Qué recomendaciones das tú a estas empresas para que eviten pues fugas de información, que se pierda información? Si pierdo un portátil en el aeropuerto, ¿qué pasa? Ya que ahora no me lo dejan subir al avión porque las baterías son demasiado grandes y pueden explosionar. O sea, ¿qué está pasando ahora? ¿Dónde acabará? A ver, primera recomendación, que además de ser recomendación viene la ley, copias de seguridad de absolutamente todo. La segunda, un sistema cifrado que haga que una persona con acceso al disco duro no vea nada. La tercera recomendación es que los dispositivos se puedan bloquear a la distancia. Es decir, si me he enterado de que una persona de mi empresa ha perdido su teléfono móvil, pues desde mi empresa yo debo ser capaz de poder no solamente bloquearlo, sino incluso borrar los datos en su caso, si es técnicamente posible en esa situación. Son consejos muy básicos y que, bueno, tenemos colaboradores que nos ayuden a permitirlo. Claro. Me ha puesto fácil. Sí. Así que el consejo sería contratar con ese. Claro. VPN, sí. Sí, el cifrado ha quedado claro que es muy importante y es bueno concienciar sobre ello. Pues vamos a terminar con tu... Bien, gracias. Gracias. Son consejos. El truco final. Son dos consejos que se basan en cosas que son muy normales, pero que a veces son desconocidas. Fijaos, tengo aquí un USB killer que lo que hace es básicamente lo siguiente. Si me acerco a ese ordenador y lo enchufo, lo que hago es que el microprocesador del ordenador estalle y empieza a salir humo de él. Esto lo puedo hacer en cualquier dispositivo que acepte una entrada USB. ¿Algún voluntario? Así que, pero no pasa nada, porque tengo aquí un tester. Entonces, todas las empresas deberían tener ya un tester para los USB killers, que lo conectas en el puerto USB de tu ordenador y cuando introduces el killer, si estos bornes al juntarlos echan chispas, quiere decir que es un USB que te han dado, que es exactamente igual que los USBs normales. Ese USB que te han dado va a destruir tu ordenador, el microprocesador. Entonces, es un tester que os recomiendo tener por ahí, por el despacho o por las oficinas. ¿Se puede adquirir online? Sí, efectivamente. Se puede adquirir si buscáis tester USB killer. Encontráis no solamente los que atacan y destruyen ordenadores, que se pueden comprar por 45 €, sino que también dicen que encontráis... están hechos simplemente para experimentar, como investigación, ¿no? Hombre, es evidente. Si Meros quieres, fines educativos. si por educación, o sea, por educación, quiero decir, si por investigación quieres ver cómo echa chispas un ordenador, pues cómpralo, claro. Sí, es evidente. Y el tester también se debe comprar más por protección que por otra cosa. Y luego, lo último ya, y esto tiene que ver con concienciación y formación dentro de la empresa, esto es un condón USB, que básicamente lo que hace es lo siguiente. Si yo, mi teléfono móvil, lo conecto a un dispositivo que no controlo, que no es mío, por ejemplo, un ordenador ajeno o un puerto USB en un restaurante, como los que hay ya por todos los lados. O en un autobús de Bilbao. O en un autobús de Bilbao. ¿Tenéis la absoluta certeza de que el agujerito donde lo estás metiendo es seguro y que no te van a meter cosas? Que no, pues utiliza un condón USB que lo que va a hacer el condón USB es permitir que solamente la electricidad pase y lo que va a evitar es que se sincronicen tus datos con el dispositivo en el que te estás conectando, que el dispositivo, el ordenador o lo que sea, o el autobús al que te estás conectando, evitar que ese dispositivo extraiga tu agenda de contactos, tus fotos, tus vídeos. Esto lo debería tener todo empleado de la empresa, un condón USB o un sync stop, y toda empresa debería tener al menos un tester de estos de los USB killers. Concienciación. Desde luego, pues muchas gracias, Pablo. La verdad que muy Gracias. instructivo, muy visual. Yo ahora mismo estoy en Amazon comprándome 2 de estos. Muchas gracias a los tres, Carlos, Garicoetx y Pablo. La verdad es que hemos hablado un montón de cosas, ha sido muy instructivo. Yo creo que todos los asistentes han disfrutado mucho, así que un aplauso para ellos, por favor. Gracias.